Edu, cuéntanos algo del partido en Villarreal, porque habéis empezado ganando el partido, hemos estado siguiendo aquí por conexiones y ¿qué tal? Sí, ha sido un partido muy bonito, muy bien trabajado, en el cual hemos tenido el 80% de la posesión nosotros. No hemos sabido matar el partido cuando lo debíamos haber matado, nos ha faltado un poquito de verticalidad, pero muy contento porque sinceramente creo que ha sido el mejor partido de lo que llegamos de Liga. Lo que pasa es que la segunda parte, un error puntual, te meten gol en el minuto 81 y ya no puedes levantar la cabeza. Nada, contentos por el trabajo hecho, pero excesivo premio, un empate a 2 hubiera estado perfecto. Sí, cosas de fútbol, las niñas bien todas, ¿no? Sí, bien, la segunda parte de los cambios pensábamos que iban a ser un revulsivo y no ha salido así, han salido las cosas un poquito torcidas, pero bien, la cuestión es que con equipos como Villarreal puedes permitirte perder, porque son equipos que están arriba, pero no vale de nada si luego llegamos con equipos de mitad de tabla o últimos y perdemos. Y aquí Villarreal ya nos demostró que saben jugar bien y la número 9 es muy rápida. La número 9 ha metido un golazo increíble de casi 40 metros directo a la escuadra y ha sido esto el Villarreal, todo el juego lo basan en ella tiene libertad de movimientos, entonces cae una banda, cae a otra y es difícil marcarla. Bien, ahora tenemos 2 semanas para preparar el próximo encuentro, que será contra San Antonio. ¿Habrá algún partido amistoso estas 2 semanas? Sí, tenemos partido, el martes tenemos un partido contra la selección valenciana, el domingo tenemos un partido contra los cadetes de Cracks y la semana siguiente también tenemos partido contra el Torrente, o sea que no vamos a parar porque tenemos una buena dinámica y tenemos que seguirla. Sí, hay que estar ahí porque estamos 4 equipos en un par de puntos y esto no se acaba, aunque quedan muchos partidos. Sí, queda toda la segunda vuelta, llevamos 3 partidos, entonces no podemos parar porque no podemos perder el ritmo que tenemos que llevar y por eso tenemos que estar trabajando todas las semanas e intentar competir porque nos quedamos Villarreal, Levante y nosotras y el Meliana, entonces esos 4 equipos son los que vamos a estar a últimos arriba. ¿Saguntino se está también metiendo? Sí, Saguntino viene en línea ascendente porque están trabajando muy bien, tienen un entrenador que para mí es muy bueno porque tiene las cosas muy claras y las niñas están trabajando perfecto. Bien, pues ahora preparar las niñas y todo para que después del parón de las selecciones nos vayamos todos arriba. Sí, ahora seguir trabajando, luchando y a estar ahí. Bien, pues gracias. A ti.